Sería interesante conocer los satisfechos que están los distintos ciudadanos dependiendo de cada país, ¿no? Por ejemplo, en Francia me suena, no estoy seguro, pero que ahí por cada hijo te dan unas ayudas, que aquí Correcto. en España creo que son más difíciles de recibir, etcétera. Correcto. A ver, esto es otro melón distinto, Ujú, que es la natalidad, ¿no? ujú, Y es, claro, al final tú tienes un gasto público, ¿vale? Y ese gasto público tú lo asignas a lo que tú consideras, ¿no? ¿El dar ayudas a la natalidad tiene sentido o no tiene sentido? Bueno, España ha apostado por un modelo de, en lugar de dar ayudas a la natalidad, traer inmigrantes ujú, jóvenes, ¿no? ujú, Entonces, bueno, esto es una decisión de país. Tú puedes fomentar la natalidad mediante ayudas públicas directas a tu población, ujú, o mediante la reducción de impuestos a tu población, que es una alternativa, ujú. o mediante la llegada de inmigrantes. España está en esta última. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que, bueno, pues la llegada de inmigrantes lleva apareada pues otra problemática, que es todo el tema de integración, que es más gasto público, con lo Ujú. cual quizá por ahorrarte las ayudas directas a los nacionales y locales estás incurriendo en más gasto de integración o gasto de justicia o gasto de prisiones por el incremento de los delitos que se producen en España como causa de la llegada de inmigración masiva, en muchos casos ilegal. Ujú. Es un tema de modelo de país. Y Yo, también es un tema cultural porque se ha visto que a más dinero muchas veces no es tener más hijos, sino al final es un tema de que la familia quizá ha perdido el valor o no se le da el valor que tiene, etcétera. Bueno, ese es otro melón, ¿no? Como hablamos. Entonces, aparte de esto, me gustaría también preguntarte sobre a lo que tú te dedicas, que es en parte ayudar a la gente a que paguen menos impuestos o a llevarlos de un país a otro, ¿no? Eh, Eres famoso por haber traído a mucha gente a Andorra, no sé si podrías hablarnos un poco de eso. Sí, a ver, yo llegué a Andorra hace 12 años, Ujú, llegué con un contrato de trabajo, como cualquier joven que se busca la vida y que lo que ve en su país no le gusta, ¿no? Yo lo ujú, que veía en España no me gustaba, quería quería irme más lejos, la ujú, verdad, pero al final acabé aquí al lado, ¿no? También por un tema idiomático y de proximidad, tuve una oportunidad muy buena ujú. y después de 8 años trabajando por cuenta ajena en despachos de abogados, decidí montar mi propio despacho, ¿vale? Hace 5 años justo ahora. Ujú, Y Avast es ahora un grupo de empresas que no solo hacemos servicios jurídicos de planificación fiscal, sino que tenemos inversiones en sectores como tecnología, educación, blockchain. Estamos ultra diversificados en muchos sectores, ¿no? Pero nuestra actividad principal o por la que más se nos conoce es porque ayudamos a personas a pagar menos impuestos. ujú, O sea, a mí un empresario, una familia me contacta y me dice, Marc, tengo esta situación, estoy pagando mucho, ¿puedo hacer algo para pagar menos? Entonces nosotros le ayudamos a estructurar su patrimonio para pagar lo mínimo posible. Y en ocasiones, cuando vemos que no hay un encaje, por así decirlo, no puedes hacer milagros, ¿no? Con la normativa española, pues les ayudamos a hacer un cambio de residencia. ¿Dónde? Principalmente Andorra, pero ahora estamos abriéndonos a Dubái, por ejemplo, como jurisdicción alternativa. El cambio de residencia es una forma muy eficiente y muy clara, muy directa de pagar menos impuestos. ujú. Porque al final, como sabes, pagas impuestos en el país donde eres residente fiscal. Entonces, Andorra tiene un modelo tributario mucho más competitivo que España y, por tanto, vivir en Andorra te hace pagar muchísimo menos, Ujú. ¿no? Pero claro, a cambio recibes menos servicios públicos. El tema es, ¿qué te compensa más? ¿Pagar el 50% y estar en España o pagar el 10% y estar en Andorra? Y la respuesta a esa pregunta, por muchos de nuestros clientes, es prefiero irme a Andorra, pagar un 10% y ya me pagaré yo la educación o ya me pagaré yo la sanidad si toca. Ya. Nosotros ayudamos tanto a la salida de España como a la llegada a Andorra. Ujú. Yo, o sea, en Andorra se pagan menos impuestos, pero al mismo tiempo yo he estado en Andorra varias veces y está perfecto. O sea, no hay ningún problema en carreteras, etcétera. Entonces, realmente, ¿qué es lo que ocurre? A ver, para ser justos, Ujú, comparar modelos económicos o modelos de gasto público de un ujú, estado tan grande como España, ujú, con casi 50 millones de habitantes, ujú, y un país como Andorra, con apenas 90.000 habitantes, ujú. que es lo que podría tener una localidad Sí, en sí. España, ¿no? Ujú, No es justo, ¿vale? No ujú, es justo porque la eficiencia de gestión cuando algo es más pequeño, en principio es más sencilla que cuando algo es tan grande, ¿no? Pero dicho esto, creo que Andorra y hay otros países como Singapur, por ejemplo, son modelos que te permiten acreditar que pagar pocos impuestos y tener un país impoluto no es incompatible. Y esto rompe el relato
que te vienen a contar aquí que si bajan los impuestos, la sanidad y la educación se va a destruir y viviremos en una tienda de campaña. No es cierto. O sea, hay muchísimo gasto público que se puede obviar y aún así tenemos unos servicios de calidad sin ningún tipo de problema. El problema de España, en mi opinión, es que están dando servicios públicos que deberían ser provistos por el sector privado y lo que de verdad tendría que hacer el sector público lo están haciendo mal. La justicia es lenta. Un sector público tiene que dar una justicia ágil. La sanidad, hay listas de espera infinitas. Deberían dar un servicio mucho más ágil. La educación pública, ¿cómo está la educación pública en España? Es un problema. Y encima atacan a la concertada, que me parece una locura, porque atacar a la concertada es decirle al pobre o al de renta media que está obligado a ir a la educación pública aunque sea mala. Al rico, el rico va a la privada, al rico le da igual la concertada. Entonces, estás tomando medidas que afectan más de forma más directa a las rentas bajas y rentas medias que a las rentas altas. Entonces no tiene ningún tipo de sentido. Pues todo esto es una utilización ineficiente del Estado para los servicios que en principio debería proveer el Estado. En Andorra, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema educativo donde tú puedes elegir qué modelo educativo escoges. En francés, en español o en catalán. O si vas a la privada, en inglés. Una educación magnífica. Y no tenemos un impuesto del IRPF del 50%, con lo cual, posible es. Y de este 50% que tú reducirías al 25%, ¿con qué te quedarías? A ver, en mi opinión, seguridad, creo que el ejército tienes que tenerlo, la policía, para garantizar que todo funciona correctamente, ¿vale? Que no haya criminalidad. Mira qué ha pasado con los índices de criminalidad en España y en Barcelona concretamente últimamente. Barcelona está impracticable. Y el IRPF está al 50%. Es decir, no hay una correlación tan directa entre cuánto ingresas por impuestos y qué calidad del servicio estás ofreciendo, ¿no? Luego tienes el tema de la educación y la sanidad. Los servicios públicos, las ayudas a la dependencia, las personas que tienen dificultades médicas, por ejemplo, tienen que tener una asistencia. Y eso me parece que es de lo más lógico, ¿no? Que el Estado ayude al débil, ¿no? Como decíamos antes. Esto tiene que ser impepinable bajo mi punto de vista. Y luego lo que yo me cargaría claramente es gasto político superfluo, me cargaría ayudas o cooperación extranjera en algunas cuestiones. Y especialmente iría contra todo aquel gasto ineficiente de subvenciones y gasto ineficiente de ayudas a personas que realmente no lo necesitan. ¿Y qué, por ejemplo, ayudas de personas que no lo necesitan te refieres? O sea, es para ir entendiendo todo Acotando. un poco. Sí. A ver, no se puede hablar de forma general, ¿vale? Porque el problema es que cuando te cargas una ayuda puedes perjudicar a alguien que la necesita, ¿no? Entonces hay que ir... Claro. Caso por caso analizándolo, ¿no? Pero básicamente todas las personas que cogen la baja de forma totalmente arbitraria, a personas que tienen ayudas porque no encuentran trabajo, por ejemplo, ¿no? Pero realmente luego ves su currículum y lo que ocurre es que esta persona cuando consigue un trabajo no se presenta. Entonces, claro, esta persona no necesita ayuda, lo que pasa es que se está aprovechando del sistema. Luego también... todas las oleadas de inmigrantes que llegan al país son personas con recursos muy, muy pobres, ¿no? Son personas con rentas muy bajas. Con lo cual esas personas acaparan todas las ayudas públicas. No porque se favorezca al inmigrante frente al local, sino porque el inmigrante es claramente más vulnerable que el local. O sea, es verdad lo que dicen, perdona Marc, algunos partidos políticos de que quizá a un abuelo con una pensión de yo qué sé, 500 euros o 600, no sé exactamente cuánto se cobran las pensiones y cuál es la media, ¿no? Puede cobrar menos que una persona que acaba de llegar de África o de donde sea. O sea, lo que tiene que entender la gente es que... O sea, eso es verdad. Eso es cierto. Lo que tiene que entender la gente es que los recursos son limitados. Entonces tienes que escoger qué sí y qué no. Entonces, entre ayudar a una persona jubilada de tu país o ayudar a un inmigrante que acaba de llegar, tienes que elegir a quién darle el dinero. Y esa elección hoy se está produciendo a favor del inmigrante que llega. Entonces, muchas personas no están a favor, están totalmente en contra de que los pocos recursos que tenemos se utilicen para ayudar a otros estados en lugar de ayudar a nuestros mayores. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.